Conectas Podcast. A principios de siglo, una marea rosa se tomó el poder en América Latina, con líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Lula da Silva. 25 años después, esa marea aparece en retirada, con el triunfo en la derecha de las elecciones de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras y probablemente Chile. Esta semana en Tenemos que hablar, Make Latin America Great Again, el giro a la derecha que marcó el 2025. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal de Conectas, en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas. la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. He respaldado a personas que a muchos europeos no les gustan. He respaldado a Víctor Orbán. Apoyé, volviendo a América Latina, a Milei. En Argentina, él estaba perdiendo en las elecciones y lo respaldé y ganó de una manera aplastante. Donald Trump se jacta de haber influido en el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término en Argentina en octubre y parece dispuesto a apoyar a cualquier líder latinoamericano que respalde sus ideas. Por supuesto, este es un factor muy importante, pero no es el único en este giro a la derecha. Para hablar sobre este tema, estamos hoy con Cristian Asensio, editor de Conectas. Bienvenido, Cristian. Hola Mauricio, es un honor estar aquí, esta vez para hablar de un tema que marcó el año, ¿no? Que es este viraje en la política regional hacia esta mezcla entre neoconservadurismo valórico, ultraliberalismo económico y todo muy alineado, ¿no? Con mano dura que están ofreciendo las derechas actuales. Yo creo que el caso de Milei es el que mejor ilustra el fenómeno porque ganó las elecciones de medio término, que aquí en Colombia las llamamos de Mitaca, contra absolutamente todos los pronósticos. Y acá, como en otras victorias del continente, de la región, pues el factor Trump fue clave. Así es, a Milei no le hubiera ido tan bien sin el apoyo, sobre todo económico, de Donald Trump. Días antes de los comicios, el magnate le concedió una operación swap por 20.000 millones de dólares, pero durante todo el año el factor Trump influyó fuertemente en todo el continente, no solo en Argentina, tanto por sus políticas migratorias como por sus amenazas de invasión en Venezuela y por su apoyo a candidatos más conservadores. En Honduras, por ejemplo, apoyó directamente a Nasri Fura del Partido Nacional e incluso amenazó a ese país que si llegaran a cambiar los resultados que le dan una leve ventaja a Asfura en el conteo de votos, va a aplicar algunos castigos sobre Honduras. Pero regresemos sobre Milei, que de por sí eso es todo un personaje. Sí, conversé sobre el tema con Juan Luis González, autor del Loco, La vida desconocida de Milei. Y él lo ha estudiado a fondo. Él cree que Milei en el poder, lejos de moderarse, ha exacerbado algunos de esos comportamientos vehementes que lo hicieron conocido, como por ejemplo pedirle consejo a sus perros, ¿no? En ese sentido, es un personaje bastante transparente, por decirlo de alguna manera. Además, lo que anunció lo hizo. Pero es lo que pasa con algunos de estos políticos como Milei o el mismo Trump, que a veces uno como latinoamericano que siempre está pidiéndole a los políticos que cumplan sus promesas, en estos casos preferiríamos que no cumplieran todo lo que prometieron. Pero mejor escuchemos a González. Lo llamativo es la cantidad de cosas que Milei dijo que iba a hacer y hizo, y más llamativo aún es que lo hayan vuelto a votar, en el sentido que él dijo que iba a hacer un ajuste fenomenal y lo hizo, dijo que iba a echar a empleados públicos y lo hizo muchísimo, dijo que iba a subir las tarifas y lo hizo, una larga serie de penurias que Milei las anunció, de hecho eran medio la bandera de su programa, que fue una gran novedad, diría no solo en Argentina, sino en el mundo. En ningún lugar la nueva derecha había ganado prometiendo que iban a estar peor si lo votaban. Con ese discurso antiélite y pro recortes, Milei ha querido posicionarse como parte de la derecha alternativa internacional, la famosa alt-right. Pero, ¿cómo es su votante y en qué coincide con otros de América Latina? El votante de Milei es principalmente joven, varón, de clase media baja,
que se informa principalmente por redes sociales y tiene un discurso muy antipolítico y en contra de la intervención estatal. González también nos habla sobre esto. O sea, esta idea de el individuo como el centro de todo, de la prosperidad económica, de la meritocracia, de la manera de relacionarse con el mundo, engancha mucho con este momento y Milei engancha bárbaro con este clima de época que lo sintetiza en la justicia social es una aberración, el Estado no te ayuda, vos solo te salvás por vos mismo y si vos querés, como Milei ha dicho, te puedes cortar la mano y venderla. Entonces hay una cosa ahí muy de sintonía de la época. Eh, Más allá de lo general, muy un poco más a la Argentina y a lo concreto, Milei introduce novedades que entiendo por qué a alguna gente le puede parecer atractivo, que es que Milei dijo que iba a suceder algo y eso sucedió. Que es toda una novedad para la política argentina, que un presidente diga que pasa algo y eso suceda. Una vez que dijo que iba a hacer un ajuste, el ajuste lo hizo. Hay una gran novedad con todo lo complejo que tiene el fenómeno de la inflación. Y acá hay muchos paralelos para hacer con procesos totalitarios del siglo pasado. Este es uno. No es casual que la inflación haya sido la precuela de Hitler en Alemania. Al comienzo hablábamos de que en 2025 la derecha ganó todas las elecciones en las que participó o la izquierda pues igualmente las perdió, como lo queramos poner. Pero hagamos un recuento de esa situación, Cristian. Claro, Mauricio, de hecho lo tengo anotado acá, así que mejor te lo leo. En Argentina, en octubre, la Alianza de Milei obtuvo el 40% de los sufragios en las legislativas, lo que los convirtió en los más votados. En Bolivia, el movimiento al socialismo perdió el poder que había detentado por casi 20 años también este año. El nuevo presidente Rodrigo Paz, que se mueve entre el centro y la derecha, ya anunció acercamientos con Estados Unidos. En Honduras, el candidato de derecha, Nasria Fura, parece haber ganado las elecciones del 30 de noviembre en medio de denuncias de injerencia de Trump. En Ecuador, Daniel Noboa ratificó su presidencia con una promesa de mano dura muy a lo Bukele y se impuso en segunda vuelta ante una candidata de izquierda. Y en Chile, a pocos días de la segunda vuelta, el ultraconservador José Antonio Kast se perfila como el próximo presidente que va a suceder además a un mandatario progresista, Gabriel Boric. ¿Cómo ves? No fue el año de la izquierda, ¿no? Hablemos un poco de tu país, Chile. Allá el ultraconservador y ultracatólico José Antonio Cast, según las encuestas, triunfaría sobre la comunista Janet Jara. ¿Qué explica ese giro en un país que históricamente ha elegido pocos presidentes de derecha? Sí, en Chile tenemos varias paradojas. En 2019 tuvimos este estallido social que buscaba mayor equidad, que se oponía a los abusos de los poderosos, pero hoy día parece que las prioridades cambiaron y la principal promesa de Kast va por la mano dura. Él dice que es la mano dura contra la migración inclusive. Kast, de hecho, llega asegurando que va a expulsar migrantes y acá el ejemplo de Trump ha calado profundo, parece. Él dice que le da un ultimátum a los migrantes, sobre todo a los venezolanos que están irregulares en Chile, para que se vayan del país y eso ha hecho que durante estas últimas semanas muchos migrantes venezolanos hayan llegado a la frontera con Perú tratando de salir de Chile ante esta amenaza, ¿no? Otro de los referentes de CAS es Nayib Bukele, quien también es referente, ¿no es cierto?, de varios políticos de derecha latinoamericanos. Sobre esto hablé con Patricio Fernández, quien fue director del medio chileno The Clinic y que también fue parte de esta convención constitucional de, del ala progresista, digamos, y cabe recordar que esta propuesta constitucional, que fue creada por la izquierda chilena después de una elección en que la derecha quedó casi sin representación en la convención, fue finalmente rechazada. Así que ahí hay algo que se podía dejar ver como se venía el futuro para este país. Pero bueno, esto es lo que dice Fernández sobre el ejemplo de Bukele. Yo dirijo también, entre otras cosas, acá un programa que se llama Democracia UDP en la Universidad de Portales y hacemos encuestas. Y cuando preguntamos cuáles son los personajes, así abierto, sin dar nombre, los personajes más admirados por los chilenos, son Bukele y Bachelet. Para la gente de izquierda, Bachelet; para la gente de derecha, Bukele. Bukele es posiblemente el líder más reconocido y admirado en América Latina. Eh, Cualquiera sea lo que pensemos, digamos. Y Bukele, efectivamente, lo triste es que tiene logros que mostrar. Uno cree, yo pienso y yo apuesto,
que son un tipo de logros frágiles que se van a voltear, que además no construyen sociedad permanente, aparte de la violación a los derechos humanos, el autoritarismo que implican, etcétera. O sea, yo no le apostaría a largo plazo, pero de momento es cierto que él tiene algo que mostrarle a su pueblo, razón por la cual lo votan con unas mayorías que no conoce ningún país del mundo, digamos. Y frente a este avance de los modelos de mano dura, tenemos también el fracaso de varios gobiernos de izquierda en la región. De hecho, en la marea rosa de la que hablábamos al comienzo, pues quedaron muy pocos referentes positivos como serían Michelle Bachelet en Chile, Lula da Silva en Brasil o José Mujica en Uruguay. Y por el otro lado tenemos a varios expresidentes de izquierda perseguidos por la justicia, como Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Cristina Fernández en Argentina. Y por supuesto, tenemos dos terribles dictaduras de izquierda que serían la de Nicaragua y la de Venezuela. Justamente, Mauricio, ese es otro factor muy importante a tomar en cuenta en este giro posiblemente a la derecha, ¿no? De hecho, el caso de Evo Morales y el MAS boliviano es muy, muy simbólico del retroceso de esta ola rosa que inundó Latinoamérica, ¿no es cierto?, a principios de siglo. El MAS estuvo 20 años en el poder, fue muy exitoso, pero en la última elección ni siquiera pudo llevar un candidato de consenso y Morales actualmente permanece acuartelado en el Chapare, en una especie de fuerte con empalizada de madera, tipo un juego que yo jugaba antes que se llama Age of Empires, custodiado por sus incondicionales e investigado por trata de personas. Y ahora, hace muy poquito, el expresidente Arce también acaba de ser detenido por una investigación de corrupción. La socióloga y académica de la Universidad Mayor de San Andrés de Cochabamba, María Teresa Segada, no se explica cómo este partido pasó de ser el más exitoso del siglo en Bolivia a prácticamente implosionar. En los primeros años del MAS hubo un momento de gran bonanza económica, una coincidencia muy virtuosa para el partido de gobierno, pero que con el tiempo también se fue agotando y lamentablemente este partido de gobierno no supo capitalizar ese momento para poder garantizar una sostenibilidad económica en el país. Entonces, los indicadores de la crisis económica se empezaron a percibir en términos de cifras a partir del 2014 aproximadamente, pero ya en los bolsillos de los ciudadanos se empezaron a sentir en los últimos 3 años. Otro tema digamos, condujo a este desgaste fue, yo creo, la insistencia de Evo Morales de participar en una reelección, ¿no? O sea, este punto de inflexión que marca el referéndum del 2016 donde la gente no aceptó una reforma constitucional para habilitar a Evo Morales a una tercera elección. Por otra parte, digamos, otro aspecto que un poco explica esta situación es que este último gobierno, en particular de Arce, ha revelado situaciones muy complejas de involucramiento en casos de corrupción, no solo de autoridades, ministerios, viceministerios, sino también los propios hijos del presidente han estado involucrados en denuncias. La profesora Segada describe los errores de la propia izquierda, pero también es cierto que la derecha parece haber apuntado mejor a las angustias y las necesidades de la clase media e incluso de las clases populares. Sí, privilegiar la seguridad, aunque sea renunciando a derechos y el desprecio a las élites en las que estas corrientes de derecha extrema incluyen incluso a los funcionarios públicos, ¿no? Milei, de hecho, habla de la casta en Argentina y los seguidores de Kass les llaman los parásitos. Aunque, paradójicamente, en el partido de Kass se han aprovechado bastante de los sueldos públicos. Pero esa otra historia. También dentro de este discurso de ultraderecha hay un fuerte componente de resentimiento, pero esta vez hacia las élites intelectuales y culturales. El periodista chileno Patricio Fernández nos habla de este componente. ¿Cómo entender que Donald Trump, de la mano con Elon Musk, hablan de que representan al pueblo, digamos? Y en el fondo es como que representaran como una no sofisticación cultural e intelectual también, como que hubiera aquí un fortalecimiento de la dignidad de lo barbárico a su vez, un desprecio por la sofisticación,
eh, como si fuera violento a alguien que le gusta el Tiziano, como si me pusiera la pata encima a alguien que lee libros. Hoy día en Chile, yo creo que la mejor manera para que un candidato pierda una elección es que diga que lee. Sobre lo que dice Fernández, justamente hay que recordar que hace pocos días se celebró en el Congreso de Argentina una reunión antivacunas organizada por una diputada afín a Milei. Sí, como diría mi hija adolescente, dio cringe eso, vergüenza ajena. Le colocaron a un tipo sin polera unos imanes y hablaron de sectas satánicas que a través de las vacunas quieren controlar el mundo. Muy elegante todo, ¿no? Y además hay otro factor que no hemos tocado y que también es muy importante, que es el factor religioso. En el caso de Milei y Bolsonaro, pues el voto evangélico tuvo una gran importancia, pero también está teniéndolo en el caso de Kast. De hecho, en el caso argentino ya hay 6 diputados y 2 senadores que son evangélicos militantes, muy conservadores. Se oponen al aborto, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental, etcétera. En Chile también hay cada vez más autoridades electas del mundo evangélico, pertenecientes a uno de los partidos que apoya a Kast, el social cristiano. ¿Y para qué hablar del poder político de los pastores evangélicos en Brasil? Daría para un capítulo entero o una serie. Pero de todo lo que hemos venido hablando, queda claro que en América Latina hay cambios profundos que no estábamos percibiendo. Pero si miramos lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, pues está claro que no solamente sucede en nuestra región. Claro, justamente de eso hablé con Steven Forti, historiador y experto en estas nuevas derechas. Forti, quien también es académico en la Universidad Autónoma de Barcelona, identifica 3 grandes factores que explican este giro hacia las derechas alternativas. Primero, el aumento de las desigualdades y la precarización del trabajo, que ha derivado, por ejemplo, en un rechazo a la inmigración. Segundo, la reacción contra los cambios culturales y los derechos adquiridos por comunidades como la LGBTI, por ejemplo. Y tercero, la crisis de las democracias liberales. Añadiría el tema del deshilachamiento de nuestras sociedades, o mejor dicho, de la atomización, que es un fruto tanto del debilitamiento de estos cuerpos intermedios, así como del impacto de las nuevas tecnologías y también el impacto a medio largo plazo de la ideología neoliberal, que no es solo una manera de gestionar la economía, sino que tiene todo, digamos, un corpus doctrinal, una visión del mundo marcada, por ejemplo, en conceptos como el individualismo exacerbado o una determinada visión de la meritocracia y sobre todo la desigualdad de fondo. Y en medio de este individualismo, Forti menciona las nuevas tecnologías. Me imagino que se refiere a las redes sociales. ¿Cuál ha sido como el papel de las redes sociales en este fenómeno? Claro, Forti destaca que las extremas derechas entendieron antes y mejor estas potencialidades que tenían estas nuevas tecnologías. Escuchémoslo mejor. Aquí tenemos que añadir una serie de elementos. Primero, uno de los objetivos desde hace décadas de las extremas derechas, sobre todo pienso en Europa, ha sido el de, digamos, normalizarse. Es decir, que una parte de la población, posiblemente mayoritaria, no los veía como unas fuerzas extremistas y que, digamos, impidiese que estas personas escogiesen su papeleta y las votasen en unas elecciones. Y entonces, esto nos permite, por un lado, entender por qué el interés en las redes sociales y Internet por parte de las extremas derechas, porque esto ha permitido una viralización de sus ideas que se han ido normalizando y se han convertido en más aceptables. Y la gran pregunta también es si estas ideas y sus referentes tienen la posibilidad de permanecer en el tiempo. Claro, en el caso de Chile, que es el caso que conozco mejor por mi nacionalidad, me gusta pensar que tenemos instituciones sólidas que no permitirán que un presidente haga lo que se le plazca. Pero sabemos que las democracias son frágiles. Y eso, de hecho, es lo que hemos visto en Estados Unidos, donde en teoría también tenían instituciones fuertes. Y ahora vemos cómo un presidente como Trump se aprovecha de cualquier debilidad en el sistema para imponer su voluntad. En resumen, la democracia atraviesa un momento difícil en la región. Y no hay que olvidar que en 2026 países como Colombia, Brasil, Perú y Costa Rica tendrán elecciones presidenciales en las que seguramente se enfrentarán tendencias extremas.
Esperemos que la gente pueda votar en conciencia y que las instituciones sobrevivan a tanta amenaza. Muchas gracias, Cristian, por tu participación en este episodio. Gracias a ti por el espacio y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.